días. Bueno, acabamos de adorar y quedamos sin fuerzas. Buenos días. Dios les bendiga a todos. Qué bueno. Empezamos adorando una canción hermosa, una hermosa adoración. Y quiero que sepan que nosotros somos distinguidos porque somos hijos de Dios. Que no importa lo que pase, lo que el mundo haga contigo, lo que el hombre haga contigo, siempre piensa, soy hijo de Dios. Dios está contigo. Así que no temas, Jehová te ayuda. Me siento privilegiado de tener hoy la distinción de hablarle al pueblo de Dios. Y le doy gracias porque me ha escogido para eso. Acompáñeme por favor a ir en oración. Amado Padre y Dios eterno que estás en los cielos, bendito seas, Señor. Gracias te doy porque tu misericordia, tu amor y tu paz me han llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Me sacaste del hoyo cenagoso y me trasladaste, Señor, la reina de tu amado Hijo. Gracias, Padre Santo, porque durante tantos años me has sostenido y me has traído hasta aquí. En este momento invoco tu nombre, Padre, para que me uses con gracia, con amor y con poder, para que yo sea en tu mano como una vasija de barro y tú me des la forma y hagas conmigo lo que quieras. Úsame, Señor, para instruir a tu pueblo, para edificarlo, para que todo aquel que escuche tu palabra, Señor, sea afectado y que sea beneficiado por ella. En este día haya gozo y paz y que tú, Señor, salve a aquellos, Padre Santo, que tu palabra llegue a sus corazones. Gracias, Padre, danos un buen tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, los versículos desde el 10 hasta el 13. Mientras lo buscan, les digo que en su carta a los Efesios, que Pablo escribió desde la prisión en Roma, él hace una de las más grandes declaraciones doctrinales a una iglesia a la que él ama profundamente, y en la cual él pudo ministrar y servir personalmente durante más de 3 años. Él la fundó al final de su segundo viaje misionero, regresó luego a Jerusalén y volvió en el tercer viaje misionero y se quedó en Éfeso durante unos 3 años, en los cuales personalmente él pudo administrar la palabra, pudo dirigir todo, y allí le tomó mucho amor, mucho aprecio y un profundo conocimiento de las costumbres de los efesios. Amó muchos hermanos. Finalmente tuvo que partir de allí y dejó encargado al joven pastor Timoteo. En esa carta Pablo da un amplio abanico de instrucciones a los creyentes, muchas instrucciones. Esas instrucciones van desde la afirmación de que somos bendecidos, que somos dueños de todas las bendiciones espirituales de Dios en Cristo Jesús, que Él nos amó y nos separó desde antes de la fundación del mundo, que somos salvos por gracias y no por obras, pasando por el conocimiento de la necesidad de la unidad en el Espíritu hasta llegar a la relación matrimonial y sus roles. Nos dice ahí que el matrimonio es amor y respeto. Nos habla de la relación que tiene que tener el padre con el hijo, el amo con el siervo y viceversa. Y ya en los finales de esa carta, Pablo hace unos buenos señalamientos a los cuales nosotros vamos a entrar, que es donde empieza la predicación de esta mañana. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, por favor. Leemos la palabra de Dios. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Esta exposición la seguiremos bajo el siguiente bosquejo. Primero veremos la fortaleza de Dios, el poder de Dios. Segundo veremos la batalla, el enemigo. Luego la firmeza del creyente. Finalmente haremos un llamado a los inconversos. Primer versículo, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo inicia esta carta con esta parte con la palabra por lo demás, que es una frase que se utiliza, que la utilizó mucho para añadir una valoración final a algo de lo que se está hablando, que tenga en cuenta globalmente todos los aspectos que no se han mencionado anteriormente. Es como queriéndole decir, los que les voy a decir ahora tienen una importancia muy especial, por lo tanto, pónganle atención. Por lo demás, lo primero que Pablo hace aquí es que hace un llamado a la fortaleza del creyente, sabiendo que se inicia una lucha sin cuartel, una lucha campal, una lucha espiritual entre dos poderes. El poder del Espíritu que viene a morar en ti y la carne, el poder de Dios y de Satanás. Él te llama a la fortaleza de tu fe, porque si no lo haces, no podrás mantenerte firme en la fe que es en Cristo Jesús, garantía de vida plena en la eternidad. Conocedor por experiencia propia de las implicaciones de ser cristiano y de las batallas que hay que librar permanentemente contra un enemigo espiritual invisible y poderoso, Pablo hace un llamado vehemente a la fortaleza espiritual del cristiano y apoderarse del poder absoluto de Dios a fin de permanecer siempre caminando para llegar a la meta. Ahora, ¿cómo podemos apropiarnos del poder de Dios para fortalecernos? Antes tienes que conocer a tu Dios. Porque si tú te vas a fortalecer en Él, tú tienes que saber con qué cuenta Él para saber con qué tú vas a contar. Lo primero que tienes que hacer es conoce a tu Dios y aprende de lo que es capaz. Conoce de su poder, porque tú te vas a fortalecer en el poder de Dios. ¿Qué es poder? Poder es sinónimo de autoridad, dominio, imperio, potestad, reino. Eso es poder. Poder es la capacidad que tiene una persona, una divinidad o una cosa para actuar de una manera o hacer una determinada cosa. Es la fuerza o eficacia que se tiene para producir un efecto. Eso es poder. Y la primera muestra de poder que nos enseña la Biblia acerca de Dios, la primera muestra está en Génesis, capítulo 1, la palabra de Dios, su palabra. ¿Qué dijo el Señor? Todo estaba oscuro y lleno de oscuridad. Y el Señor dijo con su palabra, sea la luz, y fue la luz. El primer poder de Dios, su palabra de mandato, de fortaleza, de mandamiento, de dominio. Debes saber que su palabra es tan poderosa que con ella hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos en solo 6 días. Toda la tierra, todo lo que hay en el cielo, en solo 6 días Dios lo hizo con su palabra. Tiene dominio sobre el tiempo, pues para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y esto lo podemos nosotros ver en la creación. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el tercer día. En el tercer día el Señor dijo, júntense en las aguas que están bajo la expansión en un lugar y descúbrase lo seco. Se descubrió lo seco, salió la tierra y luego dijo el Señor, crezca en la tierra todo árbol que da semilla, toda tierra, toda hierba y todo fruto según su género y según su especie. Y fue así. Génesis capítulo 1, versículo 11. Con un poder absoluto y total de lo que es capaz de hacer nuestro Dios. Con su palabra nada más. Con su palabra. Conocemos la extensión de la tierra, lo grande que es. Con su palabra Dios hizo todo en 6 días. Haciendo una analogía con nuestro país, República Dominicana, hagamos nosotros aquí un cálculo, un estudio
de lo que hay en República Dominicana. Nuestro país tiene aproximadamente 48,000 kilómetros cuadrados. 48,000 kilómetros cuadrados tiene nuestro país. Imagínense cómo haríamos nosotros para sembrar todo eso. Si calculamos que nuestra nación hoy por hoy tiene 9 millones de personas, 9 millones de personas, y sacamos el 50% de esos 9 millones, que son 4,5 millones, porque sabemos que hay personas mayores que no pueden trabajar, hay niños que no pueden hacer nada, hay otros que están enfermos. Vamos a coger el 50% de la población dominicana, 4,5 millones, y vamos a ponerlo a plantar en la tierra todos los días para hacer lo mismo que hizo Dios en solamente un día. Ustedes saben cuánto tardarían asignándole un ventajoso rendimiento a cada persona por día de 500, de 400 metros cuadrados que pueda plantar entre árbol, semilla, planta, fruto y de todo en 48,000 kilómetros cuadrados, que son 48,000 millones de metros cuadrados. ¿Usted sabe cuántos días tardarían? 26,700 días. Y Dios lo hizo solamente en un día. Ese es mi Dios, ese es tu Dios, ese es el poder de Dios con su palabra. 26,700 días tendrían que hacer solamente para plantar la República Dominicana 4,5 millones de personas. Y nuestro Dios lo hizo en un solo día, en una parte de un día. Gloria a Dios por su poder. Y ese poder puede ser tuyo, puede ser mío y puede ser de todo aquel que quiera fortalecerse en Dios para batallar contra el enemigo que nos está acechando. Su dominio es tal que para añadirle 15 años a un amado suyo que se llamaba Ezequías, que era rey de Judá, el Señor mandó a que el sol retrocediera 15 grados. 10 grados, que retrocediera 10 grados para que la sombra regresara donde estaba y Ezequías pudiera vivir 15 años más. Todo eso hace Dios por sus amados. Es un poder absoluto. Debes conocer que tu Dios es tan impresionante que los montes se mueven, tiemblan y humean ante su sola presencia, que gobierna todas las cosas y que ni siquiera un pajarillo cae al suelo sin que Él tenga dominio y control de eso. Entérate de todo lo que es capaz de hacer por sus amados. Dios defiende a sus amados y le brinda la oportunidad y los liberta, y no importa la oposición, no importa nada. En una ocasión, para sacar a su pueblo de Egipto, donde estaba esclavo, Dios abrió en dos el mar Rojo y secó la tierra donde estaba el agua. Lo más lógico es que ellos hubieran pasado por ahí con el agua mojada, húmeda, pero Dios la secó porque Él no quería que ni siquiera resbalaran sus hijos. Y por ahí pasaron todos y se salvaron. Y así mismo, con ese mismo mar y en esa misma división, ahogó a los que perseguían al pueblo de Dios. Porque Dios hace eso contigo y con sus enemigos también. Dios hace de todo con su poder. Nadie ha podido hacer ni pensar, ni siquiera imaginarse hacer eso. Han hecho el canal de Panamá, lo dividen entre dos, tienen que poner muchas cosas y durar muchísimo tiempo para hacerlo. Dios lo hizo con solamente Moisés abrir sus brazos y levantar su caña. Eso se llama poder. Eso se llama poder. Eso se llama amor por un hijo, amor por un pueblo. Conoce la historia de hombres que se han fortalecido en Dios y que han tenido grandes retos y batallas y han vencido. La Biblia tiene muchos registros de hombres que hicieron eso. Pero yo le voy a hablar de uno solo. El más conocido, David y Goliat. David era todavía un muchacho. El mismo rey Saúl le dijo, tú eres muchacho, tú no puedes pelear. El hermano de él lo vio como que él era imposible que enfrentara a ese hombre. Y David dijo que sí, que lo iba a hacer. David cogió una piedra, la puso en una onda, le dio vuelta y se la lanzó al gigante. Y la piedra se incrustó en la frente del gigante. Pero veamos este detalle. Dice la Biblia que la piedra era lisa, que él la tomó del arroyo que estaba cerca, lisa, probablemente redondeada, porque para tirar con una onda, como con un tirapiedra, la piedra tiene que ser lisa o redonda, no tenía puntas.
Y cuando David la lanzó, que se incrustó ahí, usted tiene que pensar, ¿pero cómo? Cuando una persona le tira una piedra a otro en la cabeza, ¿usted sabe lo que sucede? La piedra le da en la cabeza, probablemente se la aparta, pero la piedra rebota y no se queda ahí. Porque la piedra que tú lanzas da y se va. Se rebota de ahí y no se queda. Pero la que David lanzó con todo y ser redonda, con todo y ser lisa, se incrustó en la frente del gigante Goliat. ¿Usted sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque David, cuando lanzó esa piedra, no la lanzó con su fuerza, fue con la fuerza de Dios. Fue con la fuerza de Dios. Oiga esto. ¿Cómo yo lo sé? Fácil. Cuando David iba para donde el gigante, que el gigante le dijo que si yo soy esto, que tú aquello, David le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y el que provoca a Dios se va a encontrar con su fuerza, con su poder, y Dios lo va a humillar y lo va a destruir. Porque el que se enfrenta con un hijo de Dios pierde, se derrota, porque es Dios que lo derrota. Conoce el carácter de tu Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce su poder, conoce su carácter. ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus cualidades? Tú tienes que conocer todo eso para saber en quién te vas a fortalecer. Aprende de su santidad. Uno de los mayores atributos de Dios, su santidad. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3 dice que él vio a Dios sentado en su trono y que sus faldas cubrían el templo y que alrededor de él habían querubines con 6 alas. Y los querubines le decían uno al otro, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Date cuenta, ellos no dicen amoroso, 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 porque Dios es amoroso, pero ellos no dijeron amoroso, amoroso, amoroso. Ellos no dijeron fiel, fiel, fiel. Dios es fiel, pero ellos no dijeron fiel, fiel, fiel. Ellos no le dijeron misericordioso, misericordioso, misericordioso. Él lo es. Pero ellos dijeron santo, 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 poniendo un énfasis en que Dios es santo, que no hay maldad ni oscuridad en Él, que en Él se puede confiar y que Él lo es todo, que Él es el Dios amoroso de toda su creación. Conoce de su inconmensurable amor, conócelo. Juan 3:16, no lo sabemos todo, podemos hacer un coro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú sabes que te aman de esa manera, que no hay nada que Dios aprecie más que tú, entonces tú dices, puedo entregarme a Él. Debes saber que Él es paciente, misericordioso, justo. Dice la Biblia que el trono, que el cimiento de su trono son justicia y juicio. Tú no tienes perdedera con Dios. Tú no tienes nada que perder. El que se fortalece en Dios y busca su fortaleza solamente va ganando. Conoce tanto a Dios como te sea posible y ese conocimiento te animará a refugiarte y a fortalecerte en Él para poder enfrentarte al enemigo que de seguro tienes por delante. Librar cada batalla que te va a presentar y salir victorioso de ella, porque de otra manera no vas a poder. El solo conocimiento de Dios y de todas esas cosas que hemos hablado no te garantiza la victoria, hermano. Te quiero decir eso. Conocer eso nada más no te garantiza. Hay cosas que tú tienes que hacer para ser fuerte en Dios. ¿Qué tienes que hacer para fortalecerte en Dios? Ve a una iglesia. Ten comunión con los hermanos. Súmate a un ministerio. Lee, aprende y aplica la palabra de Dios en tu vida. Porque si nada más lo sabes y no haces lo que tienes que hacer, no te vas a fortalecer. La palabra de Dios es clara. La Biblia habla de eso. ¿Por qué tenemos que confiar en ella? Porque ella es el alimento nuestro de cada día. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué instrucciones? Tú tienes que apropiarte y conocer esa palabra y hacerla tuya y vivirla. Entonces tú vas a conocer y vas a hacer que Dios esté contigo siempre. El conocimiento de la palabra te dará una nueva y real visión de la vida. Conocerás nuevos caminos, nuevas expresiones, nuevas formas de vivir y serás otra persona. Te cambiará, te transformará, porque sin eso no es posible que tú lo hagas. No hay un libro en la vida que te instruya y que te cambie la vida como te la cambia la Biblia. No lo hay. No lo hay. No hay una frase que tú encuentres en un libro que sea más grande que las frases que dice la Biblia, que todas las palabras que dice la Biblia. No lo hay. Yo recuerdo que antes de ser cristiano conocí una frase que lo conoce todo el mundo, pero me encantaba y era prácticamente una de las cosas que yo seguía. Una frase muy poderosa, ¿verdad? Muy buena y muy real. Muy real, dicho por un hombre que lo han oído mucho. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno, dice, bueno, pero es verdad. Pues si mi terreno llega aquí, yo no tengo que ir al otro, pero el otro no tiene que venir al mío. Esa frase no te exime de que si el otro viene donde ti, invade lo tuyo, tú vayas y pelees o lo demandes o crea un conflicto. No. Respeto el derecho ajeno. Ahora, si vulneran tu derecho, ¿qué tú vas a hacer? Vas a protestar, tal vez vas a someter a alguien, tal vez vas a reclamar, ¿verdad? Es una frase real, pero no tiene las dimensiones que tiene la otra. Cuando yo vine a los caminos de Dios, conocí una frase que supera en 1.000.000 de veces esa frase. Una frase que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una frase poderosa. Hazla tuya, vívela, practícala. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Qué tú quieres para ti? Quiérelo para otro. Yo quiero ser salvo. Yo predico el evangelio para que otros sean salvos. ¿Tú quieres ser salvo? Ve y predica el evangelio para que otros sean salvos. ¿Tú quieres vivir y trabajar? Ayuda a que otros también trabajen y vivan. Pero nunca lo impida y nunca seas una piedra de tropiezo para nadie. La Biblia te enseña eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El llamado a la comunión con los hermanos es porque Dios no quiere que tengamos ninguna alianza de ningún tipo con las personas del mundo, con aquellos que viven su vida alejados de Él y no conocen ni cumplen ninguno de sus mandamientos. Puedo ilustrar esto en el libro de Éxodo. Quiero que vayamos allá. Cuando Dios introduce a Israel en Canaán, la tierra prometida, y Él les hace una advertencia. Éxodo capítulo 34, versículos del 11 al 15. Él le hace una advertencia a su pueblo para que la lleven, para que la hagan, para que sepan lo que hay que hacer. Éxodo capítulo 34, versículos del 11 al 15 dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al geteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Una solemne advertencia a no hacer comunión, ni hacer tratos, ni participar en lo que hacen la gente del mundo, los que no son del pueblo de Dios. Dios le dice que ellos te van a invitar y que tú vas a participar de ellos.
y a Dios no le agrada. Para Dios es una abominación el estar compartiendo y el estar adorando a quienes no se debe adorar. Solamente a Dios es el que adorar, porque Él es un Dios celoso. Un Dios celoso. Y cuando tú vas y participas con las cosas del mundo, tú estás ofendiendo a Dios. No estoy diciendo aquí, quiero que esté claro, que no estemos en el mundo, que no hagamos con ellos, vayamos por ejemplo al médico si no es cristiano, que no contratemos a una persona si no es cristiano, busquemos primero a los cristianos, pero si hay que hacerlo lo hacemos, pero lo que no podemos hacer es un trato de intimidad con ellos que comprometa nuestra fe en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Quiero que se entienda eso. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, ellos te van a invitar a hacer sus cosas y tú probablemente puedas caer en ello. Los del mundo van a querer inclinarte a participar de sus pecados y de alguna manera te puede ver forzado a hacerlo. Sentirás la reprensión del Espíritu que vive en ti. No querrás hacerlo, pero el mundo te lo va a sugerir. Y si caes, esos mismos te hacen caer esos mismos que te hacen caer son los que al otro día te van a quitar la tabla de abajo y te van a dejar caer de rodillas delante de ellos y te van a avergonzar ante los demás. Y van a avergonzar a tu Dios también, diciendo, eso es lo que tú tienes. No permitas que eso pase. Puedes trabajar, puedes hacer, pero no hagas alianzas comprometedoras con ninguno de los del mundo, porque ellos no te van a hacer cosas buenas. Tengo un amigo, siempre tengo un amigo, siempre conozco a alguien, que él es muy cristiano. Yo conozco que él es cristiano alrededor desde el año 1979 80, cuando yo entré a la universidad. Y él era funcionario poco medio del gobierno, y él tenía que ir con su jefe y otros que eran jefes también a actividades oficiales. Y él me decía, me llamaba, ora por mí, por favor, ora, ayúdame. Tengo un problema. ¿Qué pasa? Mira, sabes que yo por la naturaleza de mi trabajo tengo que ir a reuniones, actividades y acompañar a los jefes, porque imagínate, y este es mi trabajo. Yo lo hago hasta ahora bien, pero hay un problema. Cuando terminan las actividades, nos vamos a un sitio especial y ahí traen hasta mujeres. Si habemos 5 hombres, llevan 5 mujeres. Pero no son 5 mujeres cualquiera. Son 5 mujeres que vienen para eso. Que vienen dispuestas, que están ataviadas de una manera muy atractiva, muy seductiva. Es difícil. Y yo he podido librarme hasta ahora y tengo el temor. No sé si voy a dejar mi trabajo. Y te pido que me ayudes porque yo no quiero. Y ya yo sé que los jefes están como medio quillando conmigo. Pues yo no quiero participar. Y hasta ahora puedo darle testimonio hasta el día de hoy que él ha perseverado y ha triunfado porque se ha fortalecido en Dios. Él me lo ha dicho, gracias a Dios. Pero mira, no es fácil. Porque el mundo, cuando tú haces intimidad con el mundo y haces trato con él y te lleva de una manera tal, el mundo quiere inclinarte a sus pecados y a sus maldades. Y nosotros nunca podemos permitir llegar a eso. Las tentaciones van a llegar, pero Dios siempre te da una salida mejor que la tentación que te dé el mundo. Vete por la salida de Dios. Agrada a tu Dios, honra a tu Dios y fortalécete en Él. Otras cosas que debes hacer para fortalecerte en el Señor es orar sin cesar, como dice la Biblia. Clama a Dios, deséalo, invócalo, agradécelo, medita en Él y su palabra. Provoca gozo en Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Provoca gozo en Dios para que tú seas fortalecido. Confía en Él y Él hará. En la Biblia hay varios versículos que nosotros podemos tratar acerca de esas invocaciones. Vamos a ver el Salmo 18 del 1 al 2 que dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Salmo 42:1 y 2.
Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 63, del 1 al 4. Vamos a leer del 1 al 2. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Salmo 84, 1 y 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Isaías capítulo 12, versículo 2. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yad Jehová, quien ha sido salvación para mí. Cuánta invocación, cuánta inspiración para un Dios santo, vivo y todopoderoso. Así tenemos que nosotros ser, buscar a Dios, entregarnos a Él, con anhelo, tener sed de Dios, de oír su palabra, de estar en comunión en su presencia. Así que, hermanos, debemos anhelar pasar tiempo con nuestro Dios, en oración, en su presencia, en meditación, porque eso nos va a mantener ejercitados y fortalecidos para el día de la batalla. El día de la batalla, el día malo. Debo decir, con toda sinceridad, que tristemente, muchas veces he escuchado a muchos hermanos, a muchos, con pesar, a creyentes que van a su iglesia todos los domingos, y cuando el sermón se extiende 1 hora, ya están protestando porque es muy largo, se toma mucho tiempo, y no debería ser así, porque se supone que es domingo, el día del Señor, es un día para glorificarle, para estar en su presencia, para honrarle, como dicen los salmos que hemos hablado, que hemos leído, que hemos escuchado, desearlo, tener sed de Dios, anhelar estar con Dios. Tenemos que tener tiempo con Dios. Ese debe ser el deseo de todo creyente. Nosotros vamos al cine 1 hora y media. No hay problema. No hay problema. Nadie está mirando el reloj 1 hora y media, entretenido ahí con la película. Sea cual sea, hasta cristiana puede ser, pero ahí está, entretenido ahí con la película. Si es político, va a una reunión de políticos, 2 horas con los políticos, hablando, planificando, diciendo, a veces hasta maldiciendo, 2 horas, nadie mira el reloj, nadie. Si vamos a una presentación de 1 hora de teatro, allá duramos 2 horas y media y tampoco hay problema. Tampoco, pero si vamos a escuchar un mensaje de Dios y estamos en su casa y ya van más de 45 minutos, ahí hay problema. Ahí empezamos nosotros a inquietarnos, ahí empezamos a ver el reloj. Ya me está dando hambre, medio tengo sueño, me quiero quitar la ropa, quiero llegar a mi casa. No debe ser así. Anhela estar con Dios. Usted tiene un día para Dios, venga a su casa y pásese el día con Él aquí. Glorifique a Dios con su actitud, con su actuación. Anhela estar con Dios, tenga sed de Él y usted se va a fortalecer. Los cristianos no podemos estar miliñando el tiempo con Dios. Dios tiene todo el tiempo para nosotros y nada más nos exige un día. Y del día no le damos ni 24 ni 30 horas, ni nada, le damos 2 horas y protestamos. Amados hermanos, no debe ser así. Sírvele a Dios y entrégate a Él. El primer mandamiento, ¿qué dice? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y póngale más con todo tu tiempo. Ámalo, entrégate, anhélalo, deséalo. Vive para Dios. Ahora vamos a nuestro segundo punto. La batalla. El enemigo. Está en el versículo 12. Dice así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos lucha. La existencia de ángeles, espíritus y demonios está bien ilustrada en las Sagradas Escrituras. No puede haber duda. Eso no es espiritismo, es una realidad.
Por ejemplo, un caso que tenemos nosotros en Hechos, capítulo 19, versículos del 14 al 16, brevemente. Ahí habla de 7 hijos de un tal Esteban, que era judío, que era jefe de los sacerdotes, que exorcizaban y que sacaban demonios. Y en una ocasión fueron donde un demonio, donde un hombre que tenía un demonio adentro. Y quisieron sacarlo, pero el espíritu no se iba. Respondiendo el demonio malo, el espíritu malo le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Poderoso demonio, que ni siquiera 7 hombres pudieron con él. Los dominó. Tal fuerza tienen los demonios contra los que nosotros vamos a luchar. O estamos luchando. Hay otra excelente ilustración también que está en el capítulo 10 del libro de Daniel. Cuando Daniel se puso en oración por espacio de unas 3 semanas, sin comer ni beber nada. Dice que nada entró por su boca, dice la Biblia. Y en el día 24 se le apareció un varón y le dijo, según los versículos del 12 al 13, oigan. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Como podemos notar, esos espíritus infernales, demonios, son tan poderosos que la fuerza de 7 hombres normales no puede con ellos. Y a veces hasta los ángeles de Dios necesitan refuerzos espirituales para luchar contra ellos, como en el caso de Daniel. ¿Cuánto más nosotros, hombres y mujeres débiles, que nada más tenemos nuestras fuerzas propias? Tenemos que buscar ayuda de Dios, de uno que sea más poderoso del enemigo que nos está enfrentando. Esas son las huestes espirituales de maldad que nosotros vamos a tener que enfrentar durante toda nuestra vida cristiana aquí en la tierra. No quisiera que estas palabras infundan miedo o terror a ninguno de los que me escuchan. No hay por qué temer. Porque lo que sí tenemos que tener es mucho cuidado. Porque en esa batalla nosotros no estamos solos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero no quiero que sientan miedo, sino que se preparen y que estemos claros para saber que vamos a tener una batalla dura contra infernales demonios y espíritus que son más poderosos que nosotros. El enemigo de nuestras almas no es bruto ni torpe, no tiene misericordia con nadie, nunca está inactivo, es persistente, más que muchos cristianos de hoy en día. Muy persistente, él siempre te va a atacar hasta que tú tengas un hálito de vida. Él va a estar atacándote hasta llevar tu alma al infierno donde él reina y vive. Pero nosotros tenemos una puerta abierta. El diablo tiene estratagema, dice el versículo 11 de Efesios capítulo 6, que él tiene acechanzas contra nosotros. Él te observa y estudia y usa vías y métodos diversos para hacerte caer y esclavizarte. Él te ve, te estudia, ve cuáles son tus cualidades, tus debilidades y tus fortalezas, y por donde él más le conviene, por ahí te ataca. Algunas de esos métodos y estrategias que él usa, vamos a ver brevemente. Lo primero que él hace es lo mismo que hizo con nuestro Señor Jesucristo. Él pone en duda tu relación familiar con Dios. Como le dije al principio, cuando subí aquí, somos hijos de Dios. Él lo pone en duda. Él lo pone en duda. Él fue donde el Señor Jesucristo y le dijo: si eres hijo de Dios, es verdad que tú eres hijo de Dios, pues no debería estar pasando eso. Así también te dirá a ti cuando vengan los problemas o las dificultades y te dirás: si tú fueras hijo de Dios, esto no te estaría pasando. Entonces no lo escuches. Dile que Dios te está preparando para darte grandes y maravillosas bendiciones. Pero no escuches lo que Satanás te está diciendo, porque lo que quiere es hacerte blasfemar en contra de tu Dios y que tú abandones el camino que has tomado. Utiliza también personas de confianza, familiares,
maestros, hasta pastores, profetas y todo, usa él para desviarte del camino. Mateo capítulo 16 registra cuando Cristo anunció que iba a ir a Jerusalén y que le era necesario padecer mucho y ser sacrificado y ser crucificado y morir y resucitar al tercer día. ¿Y qué pasó cuando Cristo dijo eso? Oiga lo que pasó. Dice la Biblia, que uno de sus más cercanos, Pedro, lo llamó aparte. Ni siquiera lo dijo, lo llamó aparte. Y le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Oiga, lo estaba conmiserando para que él no sufriera eso. Tú no tienes por qué sufrirlo. Eso era Pedro hablándole. Pero el Señor, volviéndose a Pedro, Jesucristo cuando oyó eso, volviéndose a Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando tú estás enfocado en un objetivo que Dios ha puesto para ti, no dejes que nadie te pierda el enfoque. Mantente firme, mantente con la vista puesta en el galardón, porque Cristo nunca perdió eso, el galardón, la corona de vida. Él menospreció el oprobio y se entregó a la cruz. Porque nosotros también tenemos que hacer eso. En Job, ¿a quién utilizó Satanás contra Job? Lo primero que utilizó contra Job, a su esposa. Maldice a Dios y muérete. Le dijo ella a él, ¿aún retienes tu integridad con todo lo que te ha pasado? Lo perdiste todo, se quemó todo, perdiste tus hijos, no tienes nada. Maldícelo y muérete. ¿Y qué le dijo Job? Como toda mujer fatua has hablado. ¿Recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? ¡Qué enfoque! Nunca lo pierdas, porque ahí está tu fortaleza en saber que tú tienes una esperanza en Dios. En Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hasta profetas, hasta pastores, hasta evangelistas, cristianos, hermanos, en los cuales tú depositas tu confianza, son capaces de llevarte a que tú vayas y dejes el camino de Dios y te vayas al mundo. Te mandan al mundo, te dicen cosas que no son, introducen herejías destructoras en la iglesia para contaminar y hacer perder al ganado de Dios, a las ovejas de Dios. Todo eso lo usa Satanás para tergiversar el camino de Dios y para vencerte y tú vayas a sus pies. Él te ataca a tu salud, ataca tu cuerpo, ataca tus pensamientos, ataca tus emociones. Uno de los puntos de ataque predilecto de Satanás, ¿usted sabe cuál es? El orgullo y sus hermanos, la altivez y la soberbia. Toca tu orgullo con mucha frecuencia. Toca tu orgullo para que tú te exaltes, para que te pongas altivo y prepotente y te llegue la soberbia. Él te hará creer que puedes hacerlo todo, decidirlo todo, controlarlo todo, hasta que cruces la línea fronteriza y te creas poderoso, intocable, que nada te puede tocar para llevarte luego a la vergüenza de allí al calabozo y a la prisión eterna del infierno. Tú puedes evitarla. Escucha lo que dice Romanos. Escucha lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Deseche el orgullo, ve con humildad. No permita que la altivez y la soberbia se enseñoreen de ti. Como dijo el
como dijo el salmista David, que las soberbias no se enseñoreen de mí. No lo permitas nunca. Proverbios capítulo 16, versículos del 1 al 3 y 18 al 19. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Oiga las consecuencias de la altivez, el orgullo, la prepotencia y la soberbia. Oiga eso. Entonces, usted conoce eso, usted se va a apartar de allá. La Biblia es un libro de enseñanzas para cada uno de nosotros. Por lo tanto, controla tu temperamento y sé humilde ante Dios y los hombres. Cristo dijo, oiga lo que dijo Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ese hombre se sometió a lo que Dios dijo y no a lo que él quería. Cuando estaba en el puerto de Getsemaní, Señor, dijo él, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así tenemos nosotros que decir también. El diablo tocará las puertas del pecado día a día. Dice Gunnar en su libro que él todos los días, como él sabe lo que a ti te gustaba cuando estaba en el mundo, cuando tú estabas del lado de él sabe lo que tú hacías, lo que tú te gustaba y tú deleites. Dice que él tocará todos los días esa puerta para que tú la abras. Pero sométete a él y di siempre, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso te va a mantener fortalecido en Dios. Vamos a ver la firmeza del creyente. Nuestro tercer encabezado, la firmeza del creyente. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La firmeza del creyente. Habiendo visto la necesidad de fortalecerse en el poder de Dios y la batalla sin cuartel que se libra en la mente del creyente, Pablo llama a los efesios a la firmeza en su fe al Señor, porque él sabía que Satanás no se quedaría tranquilo ante el avance de la obra de Dios y enfilaría sus huestes al rebaño con todas las malas intenciones del mundo. Llamado a la firmeza. Aquí mismo nosotros vemos en este capítulo 6, en los versículos del 10 hasta el 14, el llamado a la firmeza. Versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes. Es un llamado a la firmeza. El llamado a la firmeza parece ser una constante en Pablo a las iglesias de Cristo. Eso no se lo dijo nada más a los efesios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es un llamado a todo cristiano a estar firme en la fe, a no dejarse vencer por el enemigo, a pelear la buena batalla de la fe para poder avanzar hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Debemos estar firmes en la fe con la fuerza y el poder de Dios, porque tenemos un adversario que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Para estar firme en la fe, tienes que abandonar tus deseos, mundanos, el orgullo, la altivez, la jactancia. Sométete a Dios y sus mandamientos, aunque no te gusten. Cristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, no hacer lo que yo quiero, no buscar lo que me conviene,
No, buscar lo que está en el propósito de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas daño a nadie. Sométete a la voluntad de Dios aunque a ti no te guste. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Dice la Biblia que el Señor dijo que el que hace la voluntad de su Padre, esos serán los que estarán en el reino de los cielos. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Cual que sea. Él no dijo lo que es la voluntad y está de acuerdo con lo que tú estás trabajando, con lo que tú crees. No, no. El que hace la voluntad de mi Padre, ese será el que va a estar con Dios en el día en la eternidad. El que hace la voluntad de Dios, no el que hace su propia voluntad. El que obedece a Dios, sométete, olvídate de todo lo demás y acepta a Dios. Y bendícelo y glorifícalo y honralo. Y honralo. Como la lucha es espiritual, necesitamos almas espirituales para combatir. Como dice el capítulo 10 de 2 de Corintios en su versículo 4. Porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Somete tu pensamiento y tu voluntad a Dios, no a ti. Haga lo que Dios dice. Aléjate de Satanás, humíllate y sométete a Dios, como lo dice Santiago, capítulo 4, versículos 7, 8 y 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Debes saber que cada batalla que ganes, la próxima será más dura. Cuando resistes a Satanás y vences la tentación, Él se retira a estudiarte, a vigilarte, hasta encontrar un punto débil por donde atacarte y volverá a ti con nuevas astucias y artimañas que quizás tú no puedas superar si tú no estás preparado para eso. Te vino una tentación hoy, tú la superaste, no caíste en ella. Bien, no te gloríes por eso. Prepárate porque la que viene es más difícil. Prepárate porque ahora va a venir con una estrategia diferente. No lo olvides, manténlo presente. Les puedo ilustrar esto de la batalla que tú caes y Satanás vuelve a ti. Muy fácil. Les voy a decir una pequeña historia, no es de aquí, pero si alguien escucha, no es para denostar a nadie, sino para glorificar a Dios. Hubo en 1980 dos peleas de dos boxeadores. Uno se llama, que era Dios que está en vivo y que está en los caminos del Señor. Uno se llama Roberto Mano de Piedra Durán y el otro se llama Sugar Ray Leonard. Eso fue en junio, la primera pelea fue el 10 de junio en el estadio de Montreal. El campeón era Sugar Ray Leonard y el retador era Roberto Mano de Piedra Durán. Se fueron a la batalla y casi nadie le daba a Durán tanta posibilidad de ganar. Sin embargo, él fue el vencedor de esa pelea. La primera pelea ganó, me recuerdo, yo la viví, la gocé, salté por ella. Fue para mí una emoción, duré días viéndola una y otra vez. Eso sucedió. ¿Qué pasó? Roberto Durán, como se sintió ganador, fue a su país, Panamá, el presidente lo distinguió, le hicieron muchos cócteles, muchas presentaciones. Él se fue a discoteca, participó con los amigos, se fue de viaje, tuvo vacaciones en una playa, se llevó a la familia. Duró meses en eso. Pero mientras él hacía eso, ¿qué hacía Leonard? Leonard cogió la pelea y mes por mes, día por día, fue estudiándola y mirándola. ¿Dónde fallé? ¿Por qué no le pegué? ¿Por qué me ganó? ¿Cuántos golpes dio? ¿Cuántos golpes di yo? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué no hice lo otro? Pues tengo que hacer esto. Hizo los ajustes necesarios. Y cuando vino la revancha en noviembre de ese mismo año, adivinen, Leonard fue el ganador porque Roberto Durán no pudo ni siquiera llegar al final de la batalla. Así le pasa al cristiano cuando descuida su triunfo y su victoria que ha tenido contra la acechanza del maligno.
Mantente firme, mantente fortalecido, crece en el conocimiento y en la gracia de Cristo para que el enemigo no pueda vencerte y tener tu victoria en Cristo Jesús. Nunca descuides eso, porque tú sabes lo que eres hoy, pero no sabes lo que eres mañana. Tú sabes. No te confíes, amado hermano, crece cada día en la gracia y el conocimiento de Cristo, fortalécete en Dios, porque tú hoy estás firme, pero quizás seas un buen cristiano. Probablemente seas uno de los mejores, que muchos crean en ti, que te sigan. Pero si no mantienes tu firmeza en el poder de Dios, no sabemos qué será de ti mañana. Prepárate todos los días y nunca pienses que estás lejos del alcance de Satanás, porque como dije anteriormente, él nunca va a dejar de perseguirte, de tratar de vencerte y de tentarte para que tú entregues tu alma al infierno. Voy a terminar esta parte a mis amados hermanos cristianos, porque me va a faltar un breve final, con otra pequeña historia, mucho más impactante. Esta historia la leí hace mucho tiempo, en un libro secular, pero creo que es apropiado decirlo ahora. Es la historia de un cuadro, la Santa Cena. El cuadro de la Santa Cena que lo pintó un italiano que se llamaba Leonardo da Vinci. Cuando a él le encargaron el cuadro, cuando a él se lo encargaron, él aceptó hacerlo, estudió la Biblia respecto a Cristo y sus apóstoles, y cuando él definió bien qué era cada uno, él los limitó. Dijo, el primero que yo voy a pintar es a Jesucristo. Y al último que yo voy a pintar es a Judas. Y efectivamente, llamó y buscó muchas personas para ver si cumplían con el perfil que él quería mostrar de Cristo. Y finalmente encontró un joven de alrededor de 19 años que tenía el perfil que él quería, una persona que fuera hermosa de rostro, que inspirara confianza, que inspirara paz, que tuviera una mirada penetrante pero firme, que su carácter sea fuerte, pero también amoroso. Encontró un hombre de alrededor de 19 años y lo pintó. Ese es Jesucristo. El hombre fue mes por mes y él día por día fue pintando a ese hombre. Él pintó a ese hombre en alrededor de 6 meses, día por día, pintando cada rasgo de él. Una vez pintado Jesucristo, él buscó a los otros. Mateo, Bartolomé, todos los otros, Andrés, todos los otros apóstoles, él los fue pintando en un lapso de tiempo. Cuando terminó, y Pedro también, gloria a Dios, bendito sea Dios. Cuando terminó de pintarlo, dijo, me falta el último, que es Judas. Tengo que buscar en Judas a una persona que muestre un perfil de desconfianza, de maldad, que su rostro y el brillo de sus ojos irradien temor, que sea una persona que esté prácticamente descartada para ser aceptada dentro de la sociedad. Y él buscó y duró muchos meses buscando y no encontraba. Y en una le dijeron, mira, hay un preso que está inclusive en una prisión solitaria, encarcelado y allá está encadenado. Probablemente ese cumpla con lo que tú quieres. Y él fue, lo vio, tenía hasta una cicatriz, dijo, pero este es. Y pidió permiso para él ir a pintar a ese hombre y representar a Judas en el cuadro. Y él le dieron el permiso y se puso a pintarlo. Durante varios meses también, así como hizo con Cristo, hizo con ese hombre y lo fue pintando, cada rasgo, hasta los cabellos, las cejas, los ojos, toda la expresión. Cuando él vio, después de varios meses, que tenía la persona correcta, que ese manifestaba lo que era Judas, el que tenía en el cuadro, igual que el que estaba ahí, entonces él dio la pincelada final y dijo, he terminado, gracias, se lo pueden llevar. Él dio la espalda y se iba. Entonces el preso se levantó de pronto, se soltó de los guardias y fue donde Da Vinci. Le dijo, Da Vinci, mírame, tú me conoces, mírame. Da Vinci volteó y le dijo, nunca te había visto en mi vida.
Sí, por favor, mírame, por favor, mírame, estúdiame. Y volvió Da Vinci y lo miró, no, jamás te había visto. Y él volvió y cayó de rodillas delante de Da Vinci y le dijo otra vez, Da Vinci, por favor, mira mi rostro. Yo soy aquel hombre que posó para ti hace 7 años para que tú pintaras a Jesucristo. Poderoso. Lo que tú eres hoy no sabes lo que es mañana. Amado hermano, resiste hasta el final y pelea la buena batalla de la fe, sabiendo que no estás solo. Dios está contigo. Si eres débil, confía en Él, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Recuerda estas palabras del capítulo 2 del capítulo 4 de 2 de Corintios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no derribados, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Únete a tu pueblo, únete a tus hermanos y vive para la gloria de Dios. Vence cada tentación, vence cada prueba, vence cada obstáculo que Satanás te ponga y ve de victoria en victoria y verás a Dios en Sión. Y verás a Dios en Sión. Y no quiero terminar sin hacerle un pequeño llamado y darle algunas palabras a algunos que no son cristianos, que me están viendo o que me están escuchando. A ti que me escuchas y que aún no has hecho tu decisión por Cristo, yo te voy a decir algo, te voy a decir estas palabras. Lamentablemente estás perdido. Estás perdido. Solo hay 2 posiciones, la de Dios y la del diablo. No hay término medio, no hay indecisos. ¿Estás o no estás? Pero te debo aclarar que todos aquellos que están del lado de Satanás ya están vencidos, ya han perdido, ya están condenados, que son víctimas esclavizadas por las fuerzas invisibles del mal. Y solo los que están en Cristo Jesús serán proclamados vencedores, no por sus propias fuerzas, sino por aquel que los hace más que vencedores, con el cual iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sión. Dios te hace hoy un llamado especial con su palabra en la carta de Pablo al apóstol Tito, a Tito, en el capítulo 2, versículo del 11 al 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Abandona la esclavitud a la que te tiene sometido el diablo, quien ha puesto un velo en tus ojos para que no veas a Cristo y conozcas la verdad y seas libertado de ese yugo maldito que te está conduciendo hacia las llamas 7 veces encendidas de un infierno que arde con fuego y azufre. Acepta a Cristo en tu corazón y el velo se te quitará y Dios te dará su espíritu de poder y de amor y de dominio propio, con el cual podrás perseverar hasta llegar hasta el fin de tus días y ser salvo en Cristo Jesús. Si aún no has hecho tu decisión por Cristo, este es el momento, este es el día de salvación, esta es la hora para postrarte ante Él. Ven ante Cristo Jesús, abandona el mundo que nada te ofrece, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero verte en la eternidad. Quiero buscarte en los caminos de Dios y que nos encontremos en su presencia y nos demos un abrazo fraternal junto a aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios les bendiga. Tengamos un hermoso día. Vamos a orar, amados. Padre Santo y Dios eterno, bendito eres, Dios. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en que has estado con nosotros y nos has invitado, Padre amado, a estar firme en la fe, creyendo en ti, Señor, sabiendo que tú eres fiel y amoroso y poderoso,
que no hay nada sobre la faz de la tierra, ni en el mundo espiritual que nos pueda vencer si tú estás con nosotros. Llévanos, Señor, a nuestros hogares, con la fortaleza, con la fe puesta en ti, Señor, sabiendo, Padre amado, que tú estás con nosotros, que tú no nos dejas solos nunca y que nosotros podemos cantar victoria, como dice tu palabra, cantemos victoria, seremos victoriosos y que te veamos a ti en la ciudad celestial. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén.